Buenos días. En este vídeo vamos a seguir eh, viendo cómo calcular diferentes probabilidades de distintos sucesos. Bueno, en este vídeo exactamente todavía no vamos a calcular, voy a empezar a definir lo que es experiencias compuestas y en el siguiente vídeo veremos cómo se calcula la probabilidad. Bueno, las experiencias compuestas simplemente es cuando queremos calcular la probabilidad de que ocurran varias cosas, ¿vale? En el vídeo anteriores pues habíamos visto pues simplemente cómo calcular la probabilidad de que ocurra, yo qué sé, pues de que salga un 6 en un dado, de que sacar una carta, ¿vale? Entonces, experiencias compuestas, pues es, por ejemplo, sacar 3 cartas de una baraja. Puede ser, o sea, ya veremos, puede ser sacar 3 cartas una detrás de otra y sin devolverla, o sacar una y luego meterla, pero eso ya son cosas que uno se pregunta después cuando ya quiere calcular la probabilidad, pero en principio sacar 3 cartas es una experiencia compuesta, ¿vale? Porque está compuesto de 3 experiencias simples, que es calcular, es sacar una carta. Puede ser lanzar 5 dados, 2 dados, 3 dados, 20, lo que sea, sacar 2 bolas de una bolsa, o puede ser, bueno, pues también estos son los ejemplos, estos ejemplos que estoy poniendo aquí, bueno, pues son los ejemplos así más sencillos que luego usaremos luego veremos cómo se calcula la probabilidad, pero pueden ser cosas como, por ejemplo, en una población, escoger al azar a una persona y que esa persona pues sea, por ejemplo, sea mujer y tenga estudios superiores, por ejemplo. Aquí está una experiencia compuesta. Sí, porque hay dos diferentes, que es uno es ser mujer y el otro es tener estudios superiores. Podemos hablar igual en una población, pues que queremos saber qué probabilidad hay de pues tener un trabajo bien remunerado y tener estudios superiores. O aquí los sucesos serían trabajo bien remunerado y estudios superiores. O, por ejemplo, pues ser fumador y tener enfermedad pulmonar, ¿vale? Estos son experiencias compuestas porque lo que queremos es saber cuándo ocurre una cosa y la otra, las dos a la vez, y siempre vamos a suponer que sabemos la probabilidad de cada una de estas cosas por separada, y lo que vamos a querer saber es que ocurran a la vez. Entonces, bueno, antes de ponernos a ver cómo se calculan esas probabilidades, tenemos que distinguir dos tipos de sucesos, ¿vale? Dos o más experiencias aleatorias se llaman independientes cuando el resultado de una de ellas no depende del resultado de las demás. A ver, ¿esto qué significa? Vamos a poner varios ejemplos. Por ejemplo, si yo lanzo 2 dados, ¿vale? La experiencia es lanzar un dado y luego pues otro dado. Entonces, lo que dice aquí de que el resultado de cada una de ellas no depende del resultado de las demás, significa que si yo aquí, por ejemplo, saco un 2, pues, o un 3 o lo que sea, el resultado de sacar aquí un número no me influye para nada en lo que ocurra en el otro. Lo que ocurre en uno y lo que ocurre en otro son sucesos independientes, ¿vale? Otro ejemplo, pues que se ve muy claro, por ejemplo, pues el resultado o sea, voy a poner un ejemplo muy extremo, ¿no? Pero para que lo entendamos, el resultado de un partido y que llueva al día siguiente, ¿vale? Bueno, pues es obvio que no tiene absolutamente nada que ver lo que ocurra en un partido de fútbol, de baloncesto, con que vaya a llover o no, ¿vale? Esa es la idea. Dos sucesos que lo que ocurra no tiene nada que ver unos con otros. Otro ejemplo, pues
que caiga, por ejemplo, en la lotería, vamos a la lotería de Navidad, pues que caiga el resultado de un año y el resultado del otro son sucesos independientes, ¿vale? Quiere decir que si este año, el año pasado salió, pues yo no sé, pues salió un número, por ejemplo, salió este número, ¿vale? Pues este resultado no influye para nada en la probabilidad del resultado del año siguiente. Esto, por ejemplo, significa esta idea un poquito que puede parecer antiintuitiva, ¿no? De que si este año salió este número, pues que el año que viene vuelva a salir ese número, pues es mucho menos probable. Pues no, la probabilidad es exactamente la misma porque no influyen uno en el otro, ¿vale? O, otro ejemplo así muy extremo, pues que te caiga un rayo 2 veces. Digo muy extremo porque dice, ¿cómo me va a caer? Bueno, ya que te caiga un rayo una vez es muy difícil, ¿vale? Pero que te caiga dos, pues más difícil todavía. Bueno, lo que quiero decir con que son independientes es que si te ha caído un rayo una vez, que te vuelva a caer otro es igual de probable que la primera vez, porque no están relacionados, no son dependientes, ¿vale? El otro caso es experiencia aleatoria dependiente, ¿vale? En este caso es cuando el resultado de una de ellas sí influye en las probabilidades de las siguientes, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros aquí hablamos bueno, aquí voy a poner de sacar dos cartas, de forma que yo saco primero una carta y luego la otra, ¿vale? Esto es lo que se llama sacar dos cartas sin reemplazamiento. Bueno, pues evidentemente si yo, por ejemplo, saco una carta de una baraja y saco un 2 de copas y me lo quedo, ya la probabilidad de sacar otra carta pues ya ha cambiado. De hecho, la probabilidad de sacar otro 2 de copas es 0, porque no hay más 2 de copas, ¿no? Por ejemplo. Mientras que si yo hablo de sacar dos cartas con reemplazamiento, que quiere decir que saco una, la devuelvo y saco la otra, pues aquí sí serían independientes porque en este caso la composición de la baraja no cambia. ¿Vale? Entonces, bueno, sucesos dependientes, pues este es un ejemplo, o ejemplos que he mencionado antes, por ejemplo, pues tener una enfermedad pulmonar y ser fumador, pues son sucesos dependientes. ¿Por qué? Porque si yo soy fumadora, pues mi probabilidad de desarrollar una enfermedad pulmonar es mucho mayor que si yo, por ejemplo, no fuese fumadora. Entonces, esta probabilidad sí que cambia y depende de si yo soy fumadora o no lo soy. O, por ejemplo, el otro que puse antes, de tener un trabajo bien remunerado y tener estudios superiores. Pues igual ahí, a ver, uno puede decir, bueno, no tiene por qué, ¿no? Pero bueno, los estudios en general sobre este tipo de cosas, pues sí que relacionan el que cuanto mayor estudios se tienen, se obtiene un trabajo bien remunerado, de forma que la probabilidad de uno y otro no son independientes, sino que dependen y cambian, ¿no? Cuanto mayores estudios tengo, más probabilidades tengo de obtener un trabajo bien remunerado. ¿Vale? Bueno, pues esto es muy importante, ¿vale? Cuando vayamos a calcular ahora probabilidades de experiencia compuesta, es muy importante saber si estamos ante sucesos o experiencias independientes o experiencias dependientes, porque según cómo sean, pues se van a calcular de una forma o de otra. Y eso ya lo vamos a ver en próximos vídeos.